la tan ansiada, la tan esperada columna semanal del señor Eduardo Sartelli, la Sartelli por el mango. Algún momento tenemos que agarrar la Sartelli por el mango. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo andas, Hernán? Bien, en algún momento nos toca agarrar la Sartelli por el mango, así que por lo menos sobre en este todo ratito. A mí, que te puse, sobre todo a mí, que lleva mi apellido. Bueno, qué sé yo, un rato, jugamos un rato con eso. En algún momento nos va a tocar. Dale. Pero bueno, decíamos cuándo vuelve el 2001 y un poco para buscar algún punto de comparación con esto que está pasando. Digo, nosotros hoy arrancábamos un poco una expectativa que aparecía sobre si Carrió juega en la provincia, si juega en la capital. Hay ahí especulaciones sobre la vuelta de Lustó. ¿Qué pasa con Cambiemos? Si encuentra el radicalismo como la línea de conducción en este momento, con una dinámica legislativa que siempre tiene ahí como una presencia importante del radicalismo, pero lo que parece que nadie termina de ponerle un poquitito esencia a esta historia, que encuentra ese arco del 2001 a la fecha, es qué pasa con el peronismo. ¿Qué pasa con el bloque de poder de la Argentina, con el partido del poder, tratando de buscar al caudillo que lo conduzca, ¿no? Y ahí es donde por ahí uno puede encontrar cierto punto, cierta línea de tiempo, digo, por ahí algunos lo ven exagerado, pero en el 2001 con un Duhalde que venía de una derrota política, el caudillo del peronismo derrotado, tratando de rehacerse, y hoy pasa algo de similares características, pero uno no puede mostrar a Cristina con Duhalde, ¿no? Hay otro bagaje de cosas que tiene en la mochila Cristina para tratar de encauzar al peronismo tal vez detrás de su figura, o todos aquellos que aparecen que quieren dominar a la bestia y no parecen poder dominarla, ¿no? Sí, mira, la analogía entre Duhalde perdiendo contra De la Rúa y volviendo en medio del incendio, después de la caída de la Rúa, y Cristina, con Scioli perdiendo frente a Macri, y probablemente Cristina volviendo con el incendio del 2019, nos coloca en la posición de pensar el evento central que provocó esa situación, es decir, el 2001. Efectivamente, Duhalde pierde frente a De la Rúa, pero después de la Rúa pierde frente a la realidad. La pregunta aquí es si Macri va a perder frente a la realidad, y segundo, ¿quién es el que va a, digamos, hacer el De la Rúa de la nueva etapa, si es que esto efectivamente sucede? Está un poco todavía en duda saber si Macri no va a poder con la realidad, en todo caso, ¿con qué realidad? Y también está en duda sobre si Cristina puede ser la ejecutora testamentaria de esa herencia, ¿no? Hay elementos que son, digamos, comparables. La primera cuestión es, tanto De la Rúa como Macri asumen una situación de relativa debilidad política. O sea, no son presidentes que asuman con una emergencia social, política, que los constituya como claros dominadores de la vida política. Y por otro lado, la realidad que es acuciante, en el sentido de vamos hacia una situación que tiende a parecerse cada vez más a la que llevó al 2001. Y eso obviamente está muy articulado con este asunto del fantasma del eterno retorno del peronismo. Y yo lo que diría ahí son dos cosas. Primero, ¿qué tan cerca estamos del 2001? Y dos, ¿qué tan cerca está el peronismo de volver a quedarse con el poder como consecuencia de un 2001? Y todo eso enlaza con los movimientos con los que vos venías mencionando. Hay un primer punto que es, como lo señalamos ya hace mucho tiempo, la estrategia básica de Macri es la que diseñó en su momento y nos contó en una charla en la Facultad de Filosofía y Letras el que hoy ya es presidente del Banco Nación, o sea, Javier González Fraga, y que tal vez en cualquier momento sea ministro de Economía. Mira. La idea de vamos a endeudarnos a razón de 25 o 30 mil millones de dólares por año por 5 años.
y con eso más o menos ordenamos las cosas. El gobierno de Macri empezó tambaleando frente a esto, aunque un discípulo de González Fraga, o por lo menos alguien que González Fraga miraba con simpatía como Pratgay, fue el elegido ministro, en el sentido en el sentido de que todas las contradicciones se licúan mediante deuda. Es interesante prestar atención a lo que dice José Luis Espert, ¿no? Espert ha tenido palabras muy duras en estos días, del estilo de la economía argentina está manejada por dos millonarios que no saben nada, haciendo alusión a Quintana y Lopetegui. Sí. Efectivamente, lo que Espert señala es correcto en el siguiente sentido. La economía argentina está atravesada, por un lado, por la necesidad de ganar las elecciones, y entonces que haya cierta recuperación económica. Pero para eso también hay que evitar que la inflación se dispare. La inflación no se dispara si yo mantengo bajo el dólar, pero eso empuja hacia la recesión a la economía argentina. Pero por otro lado, si intento que la inflación no se desboque, la política del Banco Central es subir las tasas de interés, con lo cual volvemos a la bicicleta financiera eterna. Uno se posiciona hoy en pesos para aprovechar la gigantesca diferencia entre la tasa y la inflación real, y el resultado es que cuando la cosa esté a borde de explotar, nos pasamos todos masivamente a dólares y habremos hecho una diferencia más que sustantiva. Eso es básicamente la bicicleta, la hemos visto centenares de veces a lo largo de los últimos 50 años. Entonces, entre la necesidad de controlar la inflación y la política contractiva de Sturzenegger y la necesidad de tener mano más o menos floja para mantener el gasto estatal y evitar la crisis social y sobre todo evitar perder las elecciones de octubre, el gobierno de Macri no va a ningún lado. ¿Cómo se sostiene todo eso? Por la vía de la deuda. Es decir, todo eso se llena con deuda. De ahí que el gobierno de Macri ya ha pedido 50.000 millones de dólares. O sea que para no pifiar el norte económico, del cual no tienen claro si avanzar o no avanzar y que se les caiga la estantería, van por el endeudamiento asegurando la pelota y después van a ver cómo hacen para resolverlo. Exactamente, y es lo mismo que de hecho Cristina, nada más que sacar deuda y poner soja, o en el último etapa del gobierno de Cristina, lo que Cristina intentó hacer cuando lo manda a Kicillof a negociar con el Club de París. Sí. Lo que está buscando es esto, es decir, volver al endeudamiento, y si hubo algo que se le impidió, no fue su vocación de defensa de interés nacional o por la política de desendeudamiento, sino el hecho de que se atravesó Jorge Griesa. Es decir, claro, todo el problema con los holdouts. Si no, de hecho, cuando uno ve la curva de crecimiento de endeudamiento de Argentina, empieza a repuntar, o sea, la tendencia a la caída del endeudamiento externo. Ojo que acá estamos hablando siempre del endeudamiento externo, sí, no de la deuda total. La deuda total sigue creciendo. Sí. Bajo Néstor y Cristina siguió creciendo bajo otra denominación, o sea, bajo la forma de deuda interna. La deuda externa había ido bajando hasta el 2013, de ahí para adelante, o sea, ya en el último año de Cristina pega un salto importante, y obviamente Macri, acuciado, apretado en esta tenaza, solo ve el pago el endeudamiento, la salida de corto plazo. El tema es que cuando vos te endeudás para comprar una máquina y producir, cuando vos te endeudás para producir algo, salvo que la cosa te vaya mal, si la cosa te va más o menos bien, vos vas a tener con qué devolver. Sí. Pero cuando vos te endeudás para gastos corrientes, el resultado es que tarde o temprano te explota. Y la pregunta que buena parte de Stalin se está haciendo ahora, y que José Luis Espert con su desenfado ya conocido, lo dice explícitamente, es ¿cuándo llega el 2001? Es decir, ¿cuándo nos explota esto en la cara? Y ya hay una fecha, una previsión. Es decir, se está pensando en 2018-2019. Para esas fechas el mercado mundial de la deuda se puede tornar duro, y a este ritmo de acumulación de deuda el peso de la deuda externa va a superar largamente el 60 al 70% del PBI argentino. Vos pensás que ya está en el 50%, o sea, está en un nivel
bastante por arriba de la década del 90, lo que significa un problema serio. Frente a eso, ¿cómo encaja esto de Duhalde volviendo? Y en particular la ausencia de una dirección para el PJ actual, o sea que no sabemos quién va a ser el Duhalde porque ni el propio PJ lo sabe. Si este escenario se produjera, obviamente todo esto es futurología, pero si este escenario se produjera, lo que estamos viendo es la dificultad del PJ para encontrar una dirección. Fíjate que las elecciones de este año no van a resolver eso. Dudosamente alguien obtenga una mayoría en el Congreso a partir de esta elección. Probablemente el kirchnerismo pierda muchas bancas, muchas no va a ganar el macrismo si es que gana alguna. El Senado va a continuar siendo dirigido por Pichetto, pero va a notar que las elecciones ahora de octubre tienen una consecuencia más bien simbólica que política efectiva. Van a ser muy importantes en términos de ¿negociamos con alguien que está de salida o negociamos con alguien que dentro de 2 años se va a volver a postular como presidente y probablemente pueda optar por una reelección? Básicamente de eso se va a tratar en las elecciones de octubre. Si el gobierno gana, probablemente pueda colocarse en la posición de acá no hay patorrengo. Acá lo que hay es un gobierno que puede ser gobierno por otros 4 años más. Con lo cual, a partir de ahí se van a alinear todos. Si el gobierno pierde, y pierde por paliza, bueno, agárrate porque acá empieza la masacre, es decir, empieza la desbandada de los que están, no están, etcétera, etcétera. ¿Qué puede pasar? Es bastante impredecible. La victoria de María Eugenia Vidal no es anecdótica. Y es una cuestión clave porque María Eugenia Vidal maneja el electorado más grande. Es la política con mejor presencia en el país tiene en sus manos el manejo del voto del conurbano. No lo maneja en forma directa, pero está en condiciones de influir allí. Con lo cual, difícilmente el presidente obtenga una derrota muy profunda si es que es derrotado. Eso te iba a decir, o sea, vos sabés que, a ver, hay una lectura que por ahí uno percibe de las grandes estructuras y después necesariamente hay que ir por una lectura de lo que pasa en la base de la sociedad. Hay una base que está muy molesta, muy complicada, que es la que perdió el laburo, que es la que no encuentra el norte, que es a la que el gobierno le promete que va a encontrar la fórmula mágica para volver a establecer ese trabajo que lo dignifique. Pero también hay otro sector que yo lo hago reflejo en esto porque para mí hay una batalla que se va a dar en La Matanza muy fuerte, que me parece que todavía no se percibe. En muy poquito tiempo, creo que antes de que termine este mes, van a inaugurar una obra que es casi fantasía para el mundo de La Matanza, que es la del Metrobús del Oeste, el cual yo vi hace muy poquitito y me asombró. Pero me asombró sobre todas las cosas ver gente parada mirando algo que no imaginaron que nunca iba a pasar. Entonces, ahí hay un sector que va a viabilizar un ida y vuelta a su trabajo, doliente, aquel que no le llega, que no alcanza, en una condición completamente distinta a la que lo vino haciendo en el último tiempo. Ojo con esos pequeños cambios de ciertos sectores que no se terminan de palpar hasta último momento. No es gratuito que Magario esté haciendo campaña metiendo su cara y su apellido en las camionetas de la policía de La Matanza, que haya hecho carteles luminosos y cosas por el estilo mostrándose. Ahí hay una jugada muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Con esto digo la referencia que hacías al tema del voto de María Eugenia Vidal hace 2 años, ganando un distrito que parecía imposible de ser perdido por el peronismo. Sí, de hecho prácticamente no lo ha perdido nunca. Hay que remontarse hasta Armendáriz para encontrar algo parecido. Sí. Lo que está claro es que se va a una enorme batalla en el conurbano y a diferencia de lo que muchos dicen, ahora esta semana ha empezado a darse vuelta la opinión, la idea de que el gobierno está débil o que Macri necesariamente, acaba de publicarse una encuesta de Poliarquía donde se muestra la recuperación de la imagen presidencial, etcétera, etcétera. Pero es muy claro, pasó la huelga de la CGT y no pasó absolutamente nada.
Vidal puso de rodillas a Suteba y no pasó absolutamente nada. La idea de que el gobierno está débil es una idea que yo considero, por lo menos, que no ve la vida política real. El gobierno tiene problemas serios en términos económicos, no da pie con bola y probablemente no sea culpa suya. Cualquiera que estuviera en su situación no tendría muchas opciones, dado lo que es la Argentina. Sí. Pero lo que está claro es que hoy por hoy el gobierno tiene posibilidad de ganar las elecciones de octubre. Sí. Y en particular por el movimiento de la población en el conurbano. Esto, como decir, no es un elemento menor a la hora de pensar cómo va a votar la gente. Lo que a mí me preocupa es cuándo termina este ciclo, ahora anclado en la deuda. Y ahí volvemos siempre al peronismo. ¿Qué pasa con el peronismo? Que aparece siempre como el recambio de este tipo de situaciones. Sí. Un partido que está, que como se suele decir y como algún oyente sugirió, no gobierna, pero no deja gobernar. Y cuando gobierna solo y hace lo que se le da la gana. Sí. En el fondo eso tiene que ver con que en la Argentina todo el mundo es peronista. Es decir, en la Argentina sucede algo extraño. Incluso los no peronistas son peronistas. ¿Y por qué? Y porque, como diría Spert, la solución no le gusta a nadie. Pero nadie quiere vivir en los problemas en que vivimos. Es decir, la Argentina es reacia tanto al problema que enfrenta como a la solución que se desprende de ese problema. ¿Cuál sería la solución? Y desde el punto de vista de gente como Spert, la eliminación del déficit estatal, o sea, la expulsión en masa de la masa de población que vive del empleo estatal. Es una solución que es ilusoria, es una solución que no solamente es socialmente regresiva e imposible en términos políticos, sino que en el fondo no va a resolver los problemas de la Argentina. Hasta ahí llega el acuerdo con el compañero Spert. Porque los problemas de la Argentina son mucho más graves que simplemente una masa de empleo estatal exagerada. En realidad la masa de empleo estatal exagerada es la expresión de las dificultades de la economía argentina. La Argentina todo el mundo es peronista porque no hay otra forma de vivir que no sea a través de los subsidios del Estado, a través de la economía estatal o a través del empleo en el Estado. El grueso de la industria argentina vive de subsidios estatales, vive de la defensa del mercado interno mediante tarifas y cosas por el estilo, de modo tal que si uno pensara que el Estado elimina su déficit, el resultado de todo esto es que 2/3 de la Argentina desaparece. Por lo tanto, nadie quiere tener ese déficit, nadie quiere mantener a los llamados respectivamente planeros, ni a los empleados del Estado, nadie quiere que se den subsidios para esto y para lo otro, pero cuando eso sucede, todo el mundo sale a pedir exactamente lo que había repudiado. Dicho de otra manera, este país gira siempre en torno a esa política que hemos llamado peronista, es decir, esa política de supervivencia a través de la redistribución de la renta cuando la hay, y si no de otras formas de ingresos no productivos cuando no hay renta, a saber, la deuda. Por eso la Argentina, bajo esta estructura social y política, no tiene solución y termina haciendo siempre lo mismo. Aun cuando el que gane la elecciones se llame Macri y pretenda algo completamente diferente, termina haciendo exactamente lo mismo, a saber, vamos a endeudarnos para pagar gastos corrientes porque acá no hay nada que funcione, salvo el campo. Y un país de 40 millones de habitantes como la Argentina no se sostiene solo con el campo. Solo se sostiene si, además del campo, se endeuda y además se acepta a mediano y largo plazo una degradación creciente. Es decir, si aceptamos que somos cada vez más pobres y vivimos peor. Esa es la razón, insisto, por lo cual gane Macri o pierda Macri, el problema es que Macri como Cristina y como De la Rúa en su momento, o Duhalde o Menem, no son parte de la solución, son parte del problema. Del problema de una clase social que está agotada y que nos lleva siempre de 2001 en 2001. Por lo tanto, todo el asunto es ¿cuándo viene el próximo 2001? ¿Y cuál será el próximo peronista? Que puede incluso salir de fuera del peronismo, porque peronistas somos todos, como decía el general. Me encantó. Para cerrar,
mirá, me tiran acá el fin de semana en una pequeña disputa ante algunos proyectos editoriales, precisamente la revista Contraeditorial, que me dicen que participaste. Sí, escribí unas cuantas cosas. Ajá. ¿Y cómo estaba eso? ¿Cómo era eso? ¿Contraeditorial? Sí. Ya, yo simplemente escribí algunos artículos. Sí. Y probablemente, no recuerdo muy bien, pero creo que incluso fueron una propuesta mía, o sea, no es que me los pidieron. Correcto. Era una revista que en su momento, no me acuerdo si era un desprendimiento de otra o algo por el estilo, de las primeras que armó el kirchnerismo. Mira. Y que se preocupaba por confrontar posiciones, es decir, uno siempre tenía que escribir debatiendo con otros. Ajá. Yo recuerdo que escribió uno debatiendo con Sarlo y David Viña. No, David Viña no, Sarlo y Feynman. Y después otro contra uno de los editoriales de Contraeditorial. En esa época, creo que, mira, año 2009, 2010, por ahí, ¿no? Sí. Todavía el kirchnerismo no había apretado la tuerca de manera tal de que solo escribían ultra-kirchneristas. Estaba en el momento de construir el aparato, ¿cómo se llama? Mediático. Aparato mediático. Por eso incluso figuraban ahí gente que venía de posiciones políticas muy diferentes. Algunos de los que se encarrilaron detrás del kirchnerismo y otros, recuerdo incluso gente ahí del Partido Obrero. Ajá, mira. Alguna de las cuales se quedó con el kirchnerismo, o incluso aunque no se quedó en el kirchnerismo, después escribió libros favorables al kirchnerismo, ¿no? Mira. Bueno, mira, cerramos esto porque me apareció en medio de un intercambio a través de las redes sociales y dije, mira vos, Artelli, en Contraeditorial, y dije, bueno, como cierre, seguramente que para quienes estaban metiéndose en el tema, lo van a poder escuchar en la columna La Sartelli por el Mango, que en un ratito ya va a estar publicada para que lo puedan volver a escuchar quienes no lo pudieron escuchar. Eduardo. Una última aclaración. Dale. Una última aclaración. Si alguno por haber escrito en esa revista me acusa de kirchnerista, no. Aclaro lo siguiente. Sí. Como dijo una vez el ingeniero de Sogaray, si a mí me dejaran escribir en Pravda, yo escribo en Pravda. Si a mí me dejaran escribir en el New York Times, yo escribo ahí. ¿Sí? Toda la discusión es qué escribo y qué lo escribo. No, por supuesto. Después, si ellos me dan lugar, el problema de ellos. He escrito en Clarín, he escrito en un montón de lugares, así que no, es que a veces está bueno resaltar cuando se dan hechos editoriales de este tipo, como vos planteabas, donde había una contraposición entre quienes escribían, porque elabora un debate, al menos a través, en este caso, de una revista, que muchas veces en los medios se esquiva, ¿no? O sea, parece que en todos los lugares tiene que estar toda la gente que piensa igual. La propuesta de la revista es muy interesante, y te digo, yo dejé de escribir ahí, no porque me censurara un kirchnerista, sí, es porque me censuró un editor del Partido Obrero. Apa. ¿No vamos a dar nombres? Sí, Diego Rojas. Ah, mira. Bueno. Que después escribió un libro sobre Mariano Ferreira, sí, donde se suponía que la pobre Cristina no tenía nada que ver en el asunto, y se vio desbordada por las patatas sindicales, y algo que ella dijo se pudo haber malinterpretado, y al pobre Néstor le agarró un ataque al corazón y se murió como consecuencia, entre otras cosas, de los disgustos del asesinato de Mariano Ferreira. Si había un momento para ser amigos era este, encantador. Sí, las cosas hay que decirlas. Te mando un abrazo, Eduardo, buena semana y nos reencontramos la próxima. Un abrazo grande. Dale, chau. Estábamos con Eduardo Sartelli, como todos los lunes, agarrando la Sartelli por el mango. Divino, un final a toda orquesta, para disfrutar para todos aquellos que ya en minutos se están metiendo en la web para volver a escuchar esto. ¿Cuánta música podés escuchar en un día? ¿Cuánto rock podés soportar en 24 horas? ¿Cuánto conoces del nuevo rock? Reality Rock, el segmento más puro